La disputa fronteriza entre India y China es una de las más tensas y prolongadas de la geopolítica moderna, cuyas raíces van más allá de las delimitaciones territoriales, involucra cuestiones de identidad. Todo comenzó en 1959, cuando China consolidó su control sobre el Tíbet, intensificando las tensiones con India. Ese año, la rebelión del Tíbet contra la ocupación china terminó en una brutal represión por parte de Pekín, lo que obligó al líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, a huir a la India, donde encontró asilo y apoyo. Este gesto de India fue interpretado por China como un desafío directo a su soberanía sobre el Tíbet, encendiendo una chispa que moldearía las relaciones entre ambos países durante décadas. Las tensiones en torno al Tíbet culminaron en un conflicto en 1962, la Guerra Sino-India, que en apenas un mes de intensos combates dejó miles de muertos y redefinió el control territorial en la región. La guerra resultó en la consolidación de la presencia china sobre Aksai Chin, un territorio de gran importancia estratégica. Ubicado en el extremo oeste de la región del Himalaya, Aksai Chin conecta la provincia de Xinjiang con el Tíbet a través de la carretera nacional G219. Vital para las operaciones militares y logísticas de China en la región. Para India, la pérdida de este territorio fue un golpe que reforzó la percepción de amenaza estratégica representada por China, consolidando una disputa que se convertiría en uno de los puntos centrales de su política de defensa. A lo largo de las décadas, esta rivalidad ha oscilado entre momentos de negociaciones diplomáticas y enfrentamientos violentos, especialmente en zonas fronterizas como Doklam, donde en 2017 tropas indias y chinas se enfrentaron para impedir que China construyera carreteras que podrían amenazar el estratégico corredor de Siliguri, un punto vital que conecta el noreste de India con el resto del país. En 2020, en el Valle de Galvan, la tensión volvió a transformarse en un conflicto directo, llevando a enfrentamientos cuerpo a cuerpo que causaron bajas en ambos lados, algo que no ocurría hacía más de 40 años. Este conflicto continuo refleja que la disputa territorial entre India y China va más allá de una simple línea de frontera, es un juego estratégico de poder e influencia en Asia, que involucra disputas por territorio, influencia cultural y geopolítica, y cuestiones de identidad nacional. Además, tanto India como China han invertido masivamente en tecnología de punta, pero ambos países siguen modelos distintos en su desarrollo digital. China avanza en áreas como inteligencia artificial, tecnología de vigilancia y computación en la nube, con un enfoque intenso en sistemas de monitoreo digital que forman parte del concepto de ciudad inteligente promovido por el gobierno. Estos sistemas de vigilancia digital, integrados con inteligencia artificial, permiten a China controlar datos y mantener un control más estricto sobre su población, además de exportar esta tecnología a otros países. India, por su parte, se ha centrado en iniciativas de inclusión digital a través de programas como Digital India, que busca llevar conectividad, educación digital y servicios gubernamentales a zonas rurales y comunidades de bajos ingresos. Sin embargo, esta dependencia de la tecnología también ha intensificado las preocupaciones sobre seguridad cibernética. India mira con recelo la presencia de aplicaciones e infraestructura de telecomunicaciones chinas, como Huawei, debido al riesgo de espionaje y la posibilidad de que datos estratégicos puedan ser accesibles para Pekín. En respuesta, el gobierno indio prohibió más de 200 aplicaciones chinas en 2020, incluidas plataformas populares como TikTok y WeChat, marcando un nuevo campo de disputa entre ambas potencias. Este movimiento busca proteger datos sensibles y reducir la influencia digital de China en India, mientras refuerza el desarrollo de alternativas locales y alianzas con empresas occidentales. Para comprender mejor la compleja disputa entre India y China, es necesario considerar las raíces históricas y las huellas del colonialismo que moldearon sus fronteras. Durante el periodo colonial,
el subcontinente indio estaba bajo control británico, y muchas de las fronteras que hoy separan a India y China se trazaron sin tener en cuenta las complejas dinámicas culturales y regionales. El dominio británico sobre India comenzó en el siglo XVII, cuando la Compañía de las Indias Orientales, una corporación británica, estableció puestos comerciales en las costas indias. Con el tiempo, la compañía consolidó su poder político y militar, explotando las divisiones entre los reinos indios y formando alianzas con líderes locales. En 1857, después de una gran rebelión popular conocida como la Rebelión de los Cipayos, el gobierno británico disolvió la Compañía de las Indias Orientales y asumió el control directo de India, instaurando el Raj británico. Bajo el dominio británico, India se convirtió en una colonia esencial para la economía del Imperio Británico, proporcionando materias primas valiosas y un gran mercado consumidor. El colonialismo británico estableció tratados y demarcaciones que China e India no aceptaron plenamente y en muchos casos ni siquiera estaban claramente definidos. Esta incertidumbre creó una línea fronteriza disputada que todavía hoy alimenta las tensiones entre ambas potencias. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la línea McMahon, una frontera trazada en el Acuerdo de Simla de 1914 entre la India británica y el Tíbet. Este acuerdo se estableció para resolver disputas fronterizas en el noreste de India, pero nunca fue plenamente reconocido por China, que argumenta que el Tíbet no tenía la autonomía necesaria para firmar tratados internacionales. Este desacuerdo histórico se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión en la región de Arunachal Pradesh, donde China reclama territorios administrados por India, llamando a la zona Tíbet del Sur. Estas fronteras, por tanto, son una herencia colonial que India reconoce, pero que China considera ilegítima, creando una disputa de larga data extremadamente difícil de resolver. Además, la cuestión del Tíbet aporta una capa de sensibilidad cultural y geopolítica a la disputa. El Tíbet es una región de profunda importancia cultural, especialmente para India, donde el budismo tibetano es ampliamente respetado y el Dalai Lama, exiliado en India desde 1959, es una figura de prestigio y respeto. Para China, el control del Tíbet no es solo una cuestión territorial, sino de seguridad nacional, dado que la región sirve como una barrera natural y un punto estratégico de control sobre los recursos hídricos que abastecen gran parte de Asia. Al ejercer un control rígido sobre el Tíbet e imponer políticas de represión cultural, China busca consolidar su autoridad, mientras que India ve esta represión como un ataque a valores y identidades culturales compartidos. Con una historia de fronteras mal definidas y una rivalidad que abarca cuestiones culturales y geopolíticas, la disputa territorial entre India y China se materializa en una de las fronteras más contenciosas y prolongadas del mundo. Extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros por el Himalaya, esta frontera está marcada por terrenos inhóspitos y estratégicos, donde ambas naciones compiten por áreas de gran valor simbólico y militar. La disputa se centra en dos regiones principales. La primera es Aksai Chin, un área situada en el extremo noroeste, bajo control chino desde la Guerra Sino-India de 1962. Para China, esta región es esencial, pues alberga la carretera nacional G219, que conecta Xinjiang con el Tíbet y permite una movilidad militar estratégica. India, sin embargo, reclama Aksai Chin como parte del estado de Jammu y Cachemira y considera esta ocupación una afrenta a su soberanía. Otro punto de tensión en la zona es el Trato Trans-Karakoram, un territorio cedido por Pakistán a China en 1963. India nunca ha reconocido esta cesión, considerándola parte de su territorio, lo que complica aún más las relaciones en la región. La segunda área de conflicto es Arunachal Pradesh, una región en el noreste de India que China reclama como parte del Tíbet del Sur o Sangnan.
Esta área es reconocida por India como un estado soberano, pero China la considera históricamente vinculada al Tíbet y, por tanto, bajo su administración legítima. Para India, Arunachal Pradesh es vital por su proximidad al corredor de Siliguri, un paso estratégico que conecta el centro de India con sus estados del noreste. Estas disputas territoriales ganan aún más complejidad cuando se analizan sus implicaciones geopolíticas más amplias. El control de China sobre el Tíbet no se limita al dominio territorial, sino que otorga a Pekín una ventaja estratégica significativa sobre India. El Tíbet es el punto de origen de varios ríos que abastecen a India y otros países de Asia, incluido el Brahmaputra, uno de los ríos más importantes de India. Con la capacidad de construir represas y alterar el curso de estos ríos, China ejerce un control indirecto sobre los recursos hídricos indios. Una poderosa herramienta que podría afectar el suministro de agua y hasta la seguridad alimentaria en las regiones fronterizas. Además del control sobre el Tíbet, India también se preocupa por la creciente alianza entre China y Pakistán. Los lazos entre estos países se han fortalecido a lo largo de las últimas décadas, especialmente con la creación del corredor económico China-Pakistán, que atraviesa la región de Cachemira. Una zona que tanto India como Pakistán reclaman. Esta cooperación entre China y Pakistán incrementa la presencia militar y económica china cerca de las fronteras indias, lo que Nueva Delhi percibe como una amenaza directa a su seguridad nacional. Una zona particularmente vulnerable para India es el corredor de Siliguri, una estrecha franja de tierra que conecta la parte central de India con el noreste del país. También conocido como el cuello de pollo, este paso es esencial para el transporte y la comunicación entre el resto de India y sus estados del noreste. Cualquier interferencia en esta zona podría aislar esta región del país, dificultando su defensa y control. Para India, la presencia e influencia china cerca del corredor de Siliguri aumentan la presión y amplían la necesidad de implementar estrategias defensivas. 5. Dificultades de Bután. Además de sus disputas con India, China ha estado expandiendo silenciosamente su influencia territorial sobre Bután, un pequeño reino ubicado en una región altamente estratégica. Con aproximadamente 750.000 habitantes y una política de neutralidad estricta, Bután tradicionalmente evita conflictos internacionales y mantiene una política exterior cuidadosa, priorizando su independencia. Sin embargo, la ubicación geográfica de Bután, entre India y el Tíbet controlado por China, convierte al país en una pieza crucial en el tablero geopolítico de la región. En los últimos años, China comenzó a reclamar áreas significativas de territorio butanés, alrededor del 12% del territorio reconocido internacionalmente como parte de Bután. Esta reclamación territorial de China sobre Bután es relativamente reciente y se intensificó en 2020, cuando se observaron construcciones de asentamientos y de infraestructura militar china en territorios disputados. Pekín no solo demarcó nuevas áreas bajo su administración, sino que también inició la construcción de aldeas, carreteras y puestos militares, consolidando su presencia y aumentando el control sobre regiones que antes estaban ocupadas exclusivamente por Bután. Estas acciones responden a una estrategia conocida como hechos consumados, en la que el establecimiento de infraestructura facilita el control permanente y dificulta la recuperación de territorios ocupados. Para Bután, estas construcciones y reclamaciones representan una violación de su soberanía territorial y colocan al país en una situación delicada. Históricamente, Bután mantiene una relación diplomática muy cercana con India, que actúa como su socio económico y de seguridad, y no tuvo una relación formal con China hasta hace poco. En 2017, esta alianza se puso a prueba durante el enfrentamiento en Doklam, una zona disputada entre Bután y China que también está cerca del corredor de Siliguri, el estrecho pasaje terrestre que conecta el centro de India con sus estados del noreste.
En esa ocasión, tropas indias intervinieron para impedir que China construyera una carretera militar en la zona, ya que esta construcción ponía en riesgo la seguridad india. La creciente presión china sobre Bután despierta una gran preocupación para India. Si China logra establecer una presencia militar y civil permanente en territorio butanés, esto pondría a Pekín peligrosamente cerca del corredor de Siliguri, una franja de apenas 27 kilómetros de ancho. Conocido como el cuello de pollo, este corredor es vital para India, ya que cualquier bloqueo en esta área aislaría sus estados del noreste del resto del país, debilitando tanto la seguridad como la comunicación y el transporte en la región. Para Bután, las acciones de China plantean un dilema difícil de resolver: mantener su neutralidad y lidiar con la creciente presencia china o fortalecer aún más sus lazos con India, corriendo el riesgo de agravar las tensiones regionales. Al mismo tiempo, China intensifica su influencia en la región del Himalaya, ampliando su presencia militar y civil en áreas disputadas, lo que representa un desafío a la estabilidad regional. A medida que la rivalidad entre India y China sigue intensificándose, la posibilidad de nuevos conflictos sobre los territorios disputados se convierte en una preocupación creciente para ambas naciones. Desde los enfrentamientos en el Valle de Galvan en 2020 hasta el impasse en Doklam en 2017, cada conflicto alimenta una escalada de tensiones, manteniendo la región en alerta constante y aumentando los riesgos de un conflicto a gran escala. Aunque India y China poseen poderosos ejércitos y son potencias nucleares, cada movimiento a lo largo de la frontera se acompaña de una estrategia de contención cuidadosa, pero a su vez, sujeta a fallos que podrían desencadenar una escalada difícil de controlar. Para India, esta tensión con China no se limita a un simple conflicto territorial, sino que forma parte de un desafío estratégico más amplio: el temor de verse obligada a luchar una guerra en dos frentes. Con una relación históricamente tensa con Pakistán, su vecino occidental, y una serie de disputas territoriales en Jammu y Cachemira, India ya enfrenta grandes retos para mantener su seguridad en sus fronteras occidentales. En los últimos años, la alianza entre China y Pakistán se ha intensificado, incluyendo acuerdos económicos y cooperación militar, lo cual aumenta la presión sobre India. Esta alineación entre sus dos principales rivales geopolíticos representa para Nueva Delhi el riesgo real de un conflicto simultáneo en dos frentes. Una situación extremadamente desafiante tanto a nivel logístico como estratégico. Para prepararse ante esta posibilidad, India ha estado invirtiendo en una modernización acelerada de sus fuerzas armadas y ha buscado fortalecer alianzas estratégicas con otras potencias como Estados Unidos, Japón y Australia, a través del Grupo Quad. Este esfuerzo tiene como objetivo aumentar su capacidad de disuasión y construir una red de apoyo que pueda ayudar a equilibrar el poder en Asia. Sin embargo, mantener la paz a lo largo de la línea de control real, LAC, la frontera disputada con China, sigue siendo un desafío delicado. Pequeños incidentes pueden transformarse en grandes enfrentamientos, y la creciente presencia militar en ambos lados de la frontera solo aumenta el riesgo de escalada. Para el futuro, las perspectivas son inciertas. Aunque la diplomacia ha evitado una guerra abierta hasta ahora, la expansión de la presencia china en la región y el fortalecimiento de la alianza con Pakistán colocan a India en una situación de vigilancia constante. Esta rivalidad no muestra signos de disminución, y el equilibrio en Asia depende de la capacidad de India y China para gestionar sus diferencias sin llegar a un punto de ruptura. Además de su prolongada disputa con India, China mantiene otras disputas territoriales ampliamente conocidas que refuerzan su imagen de potencia y contribuyen a la tensión en Asia. Uno de los ejemplos más destacados es el tema de Taiwán, del cual ya hemos hablado en G-Flow. Aunque Taiwán cuenta con un gobierno independiente y se administra autónomamente desde el fin de la Guerra Civil China en 1949, China lo considera una provincia rebelde e inalienable de su territorio.
Esta postura es un punto clave en la política china y fundamental para la identidad nacional que promueve Pekín, ejerciendo presión sobre la comunidad internacional para no reconocer a Taiwán como país independiente. La reunificación de Taiwán con China continental es un objetivo a largo plazo de Pekín, y la creciente presencia militar china cerca de la isla causa preocupación tanto en Taiwán como entre sus aliados, especialmente en Estados Unidos. Otra disputa de gran escala ocurre en el Mar de China Meridional, una región con vastos recursos naturales y una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. China reclama alrededor del 90% de esta área mediante su línea de 9 puntos, una delimitación que se extiende desde sus costas hasta zonas cercanas a países del sudeste asiático, como Vietnam, Filipinas y Malasia. Sin embargo, esta reclamación es cuestionada por varios países de la región, que tienen sus propias zonas económicas exclusivas según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En respuesta, China ha construido islas artificiales con infraestructura militar, afirmando su autoridad sobre el espacio y ampliando su presencia. Esta acción ha intensificado las fricciones con los países vecinos y ha aumentado la presencia militar de potencias occidentales como Estados Unidos, que realizan operaciones de libertad de navegación para desafiar las reclamaciones de Pekín, un tema que también hemos abordado aquí. Además de estas disputas más conocidas, China mantiene reclamaciones territoriales menos discutidas, pero igualmente significativas, que demuestran su ambición de consolidar su presencia en múltiples frentes. Una de estas disputas involucra las Islas Senkaku, un pequeño grupo de islas en el Mar de China Oriental, actualmente bajo administración de Japón, pero reclamadas por China, que las llama Islas de Aoyu. Aunque deshabitadas, las Senkaku tienen gran valor estratégico y potencial en recursos naturales, especialmente gas. La presencia frecuente de embarcaciones chinas en la zona aumenta las tensiones y refuerza la rivalidad entre ambas potencias, con el temor de que esta disputa, aunque contenida, pueda convertirse en un enfrentamiento más serio. Otra reclamación que sorprendió recientemente fue sobre la isla Bolsoy-Ussuriysky, situada en la frontera entre China y Rusia, en el río Amur. A pesar de que un acuerdo formal en 2008 dividió la isla entre los dos países, China reavivó su reclamación completa sobre el área. Este movimiento es visto como una señal de que Pekín podría estar dispuesto a revisar acuerdos pasados para reafirmar su soberanía. Aunque China y Rusia mantienen actualmente una relación de cooperación estratégica, esta acción genera dudas sobre la estabilidad de acuerdos previos y evidencia las ambiciones de China de extender su influencia territorial, incluso con Rusia. Como mencionamos en un documental aquí en el canal sobre cómo China representa una amenaza para el país de Putin. Estas disputas menos conocidas ilustran el alcance de la estrategia territorial de China, que se extiende a cada punto de importancia estratégica o simbólica en un esfuerzo por consolidar su presencia en Asia. Para India, esta actualización del mapa tiene un impacto directo y alarmante. El mapa reafirma antiguas disputas en regiones sensibles como Arunachal Pradesh y Aksai Chin. Territorios que India considera parte de su soberanía y que ya han sido puntos de enfrentamiento directo con China. Este nuevo mapa, que refuerza las ambiciones de Pekín, posiciona a China como el país con el mayor número de disputas territoriales activas en el mundo. Un título que evidencia tanto el alcance de su poder como el riesgo de inestabilidad que estas tensiones representan. India, que ya se encuentra en una situación delicada debido a la creciente alianza entre China y Pakistán, ve este nuevo movimiento como un desafío significativo a su seguridad y al equilibrio de poder en la región. Para India, estas reclamaciones no son solo una cuestión territorial, representan una amenaza a su integridad y a la estabilidad de sus fronteras, especialmente en el noreste. El nuevo mapa chino no solo reaviva las disputas entre ambos países, sino que también aumenta las preocupaciones de una posible escalada.
forzando a India a intensificar sus esfuerzos para proteger sus fronteras y fortalecer alianzas estratégicas como el Quad, con potencias como Estados Unidos, Japón y Australia. Más allá de las fronteras de India, el nuevo mapa debería ser una alerta para la comunidad internacional sobre las ambiciones territoriales de Pekín y los efectos que pueden tener en el equilibrio de Asia y, potencialmente, en el escenario global. Naciones como Filipinas y Vietnam, que también enfrentan disputas marítimas con China, observan con cautela el desarrollo de esta postura cada vez más asertiva. Sin embargo, es India quien se encuentra en un punto crítico, enfrentando la perspectiva de un conflicto en dos frentes, contra China y Pakistán, y lidiando con la presión creciente de fortalecer su infraestructura de defensa y su capacidad de disuasión. Este nuevo mapa divulgado por China simboliza más que simples líneas en un papel. Es una declaración de intenciones de Pekín, un recordatorio de que las fronteras y alianzas en Asia están lejos de ser estables y de que las tensiones pueden intensificarse fácilmente. Para India, es el comienzo de una fase aún más vigilante, mientras busca asegurar su papel en Asia y proteger sus fronteras en medio de una presión regional y global. En un momento en el que el futuro de Asia depende de la estabilidad entre estas dos potencias, el nuevo mapa es un símbolo del desafío que India y China enfrentan para coexistir y del impacto que esta disputa tendrá en el mundo.